Durante este año 2024, el Gobierno Nacional ha encabezado 4 escándalos que han sacudido a varios funcionarios públicos con el caso de Laura Sarabia. Y ahora aparece el ex embajador ante la FAO, Armando Benedetti, el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, la campaña del presidente Gustavo Petro. Y recordemos que fue la violación de topes durante esta campaña, el ingreso de dineros, el de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres. Cada día aparece una ficha nueva que compromete a nuevos funcionarios públicos. Bueno, Joana, y se acerca la Navidad. Estamos en 24 de diciembre, qué emoción, Paula, ya casi vamos a entregarnos los regalos, vamos a abrazarnos con la familia, es una fecha muy especial y aquí estamos con ustedes, por supuesto, acompañándolos en W Sin Carreta. Y por supuesto, agradeciendo que hoy, un día tan especial, dediquen una hora de su tiempo para vernos y para escucharnos. Y Joana, como lo anticipábamos, hoy vamos a tener un recorrido de escándalos que se presentaron durante este año 2024 y que por supuesto no podemos olvidar porque todavía están en investigación e incluyen a varios funcionarios públicos. Usted ya nos daba un abrebocas de algunos de estos escándalos, pasa por ahí Benedetti, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Laura Sarabia, mejor dicho, la lista es larga y hoy en W Sin Carreta se los tenemos todos. Pero Joana, usted también nos trae un listado de los carretudos de este 2024. Sí, porque hay muchas promesas, Paula, que se quedaron en carreta. Entonces, vamos a hacer una recopilación de todas, bueno, no se puede de todas, de algunas de esas promesas que se quedaron ahí, que nos dijeron, va a pasar esto y no pasó, y pues ya ustedes van a ver qué tanta carreta nos hablaron este año. Y Joana, lamentablemente en esta Navidad, pues algunos niños no pueden pasar con sus padres. Hemos registrado durante este año muchísimos ataques, pues asesinatos en contra de menores de edad, especialmente de niñas a lo largo y ancho del país. Y por eso hoy aquí en W Sin Carreta lo recordaremos y les haremos. Así es, Paula, y esperando que con esto que estamos haciendo y con recordarlos no vuelva a suceder algo así con los niños en Colombia. Bueno, y rápidamente nos vamos con los titulares de W Sin Carreta y ya regresamos. Titulares. La Navidad ya está aquí y esta noche miles de familias están reunidas en la mesa para celebrar. ¿Cuáles son las cenas de Navidad más comunes? ¿En qué consisten? ¿Cómo recordar esta linda tradición? Un W Sin Carreta muy navideño. En 7 días termina el año y en W Sin Carreta queremos analizar cómo le fue el país en economía. ¿Prosperó o no? ¿De verdad hubo mejoras o más bien echamos para atrás? Les contamos. Esta noche también recordaremos una de las mejores entrevistas de este año en W Sin Carreta, la de Andrés Parra, el fenomenal actor que le ha dado vida a personajes memorables en Colombia y en el mundo. ¿Usted necesitó terapia después de interpretar a Pablo Escobar? No, si el actor se abre lo suficientemente, se vuelve un canalizador. Yo creo que ese man dijo cosas que no dije yo, las dijo él. Porque nosotros podíamos improvisar mucho y hay textos que yo veo y yo digo, eso a mí no me hubiera podido ocurrir. Y yo sé que están ansiosos por ver todos esos escándalos que estuvieron este año en Colombia, porque esos escándalos es importante mencionarlos, lo decíamos ahora, para que no se vuelvan a repetir y sobre todo porque muchos de ellos están siendo investigados. Así que Paula nos preparó esta nota para recordar los escándalos del 2024. Durante este año 2024, el Gobierno Nacional ha encabezado 4 escándalos que han sacudido a varios funcionarios públicos. Comencemos con el caso de Laura Sarabia. Recordemos que ella en el año 2023 denunció que de su apartamento había desaparecido una maleta con dinero en efectivo. Días después se conoció el testimonio de Marelvis Mesa, quien recordemos era la niñera de Laura Sarabia, quien aseguró que esta funcionaria la había sometido de una forma irregular al polígrafo en un edificio adscrito a la presidencia de la República. Hoy varios miembros de la policía están siendo investigados por este caso. El segundo escándalo está relacionado justamente con este caso de Laura Sarabia y ahora aparece el ex embajador ante la FAO, Armando Benedetti. Recordemos que se filtraron unos audios en revista Semana que dejan ver muchísimos problemas en la relación de Laura Sarabia y Armando Benedetti. Incluso él utiliza varias palabras insultantes y le exige a Laura Sarabia que le den un puesto, un cargo importante, pero aquí en Colombia.
o si no, de lo contrario, él va a salir a hablar cómo fue que se financió la campaña del presidente Gustavo Petro. El tercer escándalo está relacionado con el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, quien, recordemos, a altas horas de la noche fue capturado, según las investigaciones, por un presunto lavado de activos que habría sucedido justamente durante la campaña presidencial. Su mayor testigo es su expareja Day Vázquez. El cuarto escándalo está relacionado con la campaña del presidente Gustavo Petro y recordemos que fue la violación de topes durante esta campaña, el ingreso de dineros, que recordemos, según el Consejo Nacional Electoral, tiene unos niveles que no se pueden superar. Pues según una investigación que salió a la luz pública, el presidente Gustavo Petro habría violado estos topes y uno de esos aportantes sería el mayor sindicato de profesores en Colombia, FECODE, quien habría aportado 500 millones de pesos. Eso todavía está en investigación. Y el quinto escándalo de corrupción más grande que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro, por supuesto, es el de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, denunciado aquí en la W Radio y que, recordemos, ya se ha llevado a muchísimos funcionarios públicos, entre ellos el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Olmedo López, el exsubdirector Sneider Pinilla y otros importantes cargos como por ejemplo el exdirector de inteligencia Carlos Ramón González. Todos estos funcionarios públicos investigados por presunta corrupción, pero también aquí se mencionan a 7 congresistas que están siendo investigados por la Corte porque, recordemos, tienen un fuero especial. Lo cierto es que este escándalo todavía tiene mucha tela por cortar, pues cada día aparece una ficha nueva que compromete a nuevos funcionarios públicos. Y en otras noticias, Joana, más amables, por supuesto tenemos que recordar la entrevista, yo creo que íntima, ¿no? Sí, fue muy linda, personal. muy personal, sí, que tuvo nuestro Juan Diego Alvira con Andrés Parra, que recordemos es un actor colombiano de primera. Ay, sí, me encantó esa entrevista y por eso es importante que la recordemos hoy. Muy bien. Ni Gustavo Petro. Ni ni Shakira. Año y medio después. Fueron 144 correos electrónicos. Bueno, es que quería hacer otra introducción. Inventa, hermano. Casi no, muy rojo. Pero fue peleada. No, tampoco fue tan fácil. Que me dejara estar aquí. Es el gran Andrés Parra. Mi querido Andrés. Papi, ¿cómo estás? Qué gustazo, Qué gusto estar aquí. Por fin me entrevista. Sí, no, pues hombre. Tantos años, hermano. Nada haciéndome el feo. Por fin. Óigame, ¿el patrón del mal todavía lo persigue, el fantasma, el patrón del mal? Sí, claro. Por siempre. O forever. No, lo imitan. Me imitan, me piden saludos, que les mate el papá, la mamá. La gente, papi, la gente está loca. La gente necesita terapia. Siempre lo he dicho, vayan a terapia. Óigame, ¿usted necesitó terapia después de interpretar a Pablo Escobar? No, ¿No? no. Preparar ese papel, ese rol, he leído que le costó, o sea, porque realmente uno sentía que usted era Pablo Escobar. ¿Sabe yo a qué conclusión llegué un poquito loca? Yo creo que ahí se abrió un canal. O sea, yo creo que si el actor se abre lo suficientemente, se vuelve un canalizador. Sí puede pasar. Y yo creo que ese man a mí me usó. Y ese man sí, yo creo que ese man dijo cosas que no dije yo, las dijo él. Explíqueme mejor eso. Yo creo que ese vínculo se dio. Hoy estoy seguro de eso. Que el tipo... O sea, desde el más allá hubo algo. Sí, que el tipo pudo haberme usado a mí para... Sí, para decir cosas que tenía que decir, que necesitaba decir. ¿Y qué pudo haber dicho él a través suyo? Que usted diga hoy lo tenga en cuenta. Lo digo porque y a Tapa le pasaba lo mismo, porque nosotros podíamos improvisar mucho y hay textos que yo veo y yo digo, eso a mí no me hubiera podido ocurrir. Las palabras, el orden. ¿Se acuerda de alguna escena en particular? No, yo ahorita no me acuerdo, pero sí hay cosas que yo digo, y nos pasaba con Tapa en que filmábamos
Y los dos quedamos como, uy, ¿qué acabamos de decir, hermano? ¿Qué es esto que dijimos? Y entonces yo decía, en esa época mi teoría era, no, lo que pasa es que hemos preparado tanto el personaje que eso no sale. Yo hoy en día digo, de pronto algo se abrió ahí, ¡pum! Y no éramos nosotros. Óigame, hay otro papel suyo. Este fue fracaso. Gracias a Dios. Pero no suyo, Chávez. no suyo porque la interpretación fue magistral. Pobrecito, mi Chávez. Chávez. Escobar es el récord en rating y Chávez es el récord en no anti-rating. No, absoluto. esto fue vergonzoso No, en rating. papi, eso fue una vergüenza, ¿yo? Yo me la vi y yo creo que fui como 5 más, no la vimos. No, eso, amigo, el minuto de Dios nos daba por la cabeza en esa época. Pero por la cabeza. Pero ese papel para usted significó algo especial. O por lo menos como que usted se concentró mucho en desarrollarlo como correspondía porque era semejante personaje. Yo le voy a decir, es el personaje que yo más me he gozado. Chávez. Yo me divertía mucho con Chávez porque es que Chávez era muy divertido. Chávez era un tipo muy chistoso, muy loco, hermano. Y eso yo me lo gocé mucho, mucho. ¿A qué le atribuye usted ese fracaso cuando pues... Yo se lo atribuyo al momento, o sea, era un momento político muy jodido, había una división, una polarización muy brava. Creo que la muerte del mar era muy reciente también, eso estaba demasiado... Y sí, yo creo que no era el momento, yo creo que fue un problema de timing y yo todavía tengo la esperanza de que algún día una plataforma diga, venga, ya que no hay nada. Además están reciclando todo. Por eso están que reciclando diga, vaina. venga, algo bien barato que haya por ahí, Chávez, pongámoslo. Y ¡pam! Pegué, por fin, ya, era el momento. Volvemos en W sin carreta y bueno, Joana, yo sé que usted es vegetariana porque la conozco y por eso me interesa saber cómo será su cena navideña esta noche. Pues la verdad, la cena es donde mi mamá y yo no puedo volver a mi familia vegetariana. Entonces hay pavo, hay pernil de cerdo, pero ella pues obviamente piensa en mí y me tiene a mí una carnecita ahí vegetariana, hay ensaladas. Porque Unas a mí me encanta. lentejitas de pronto, Sí, yo soy la berenjena. encargada de la ensalada. Berenjenas, entonces tenemos ensalada, tenemos papitas, de todo. Yo creo que en Navidad uno come tanto, pero a mí me encanta. Es Así lo que máximo, uno empieza a comer como de 7 Con 7 el a 12, buñuelito. que es cuando ya llega la Navidad y es el momento de abrir los regalos. estamos atrasadas. Que nos tengan ahí la comida y los buñuelos. ¿Usted qué va a comer? Mi mamá siempre también es la chef máxima de la noche y siempre hace un cerdo al horno que previamente lo ha dejado en salmuera durante 5 días. Guau. Eso es la locura y una ensalada de Espectacular. remolacha deliciosa. Me encanta, ya me dio hambre. Bueno, pues la que siempre nos trae unos tremendos platos acá es Camila Zúñiga, quien se dio a la tarea de hacer un informe sobre la cena navideña. Así que veamos. Estamos a 5 horas para que llegue Navidad y si usted aún no sabe qué preparar de cena navideña, en W Sin Carreta le traemos el top 5 de las colombianadas navideñas. En el puesto número 5 tenemos la tradicional cena navideña con el pavo relleno acompañado de un exquisito puré de papa y una ensalada dulce tradicional con cortes de lechuga y diferentes frutas como fresa, mango y piña. Y en el puesto número 4 tenemos el infaltable ajiaco con una mezcla de sabores colombianos como la papa criolla, el pollo, todos estos sabores que le dan una magia espectacular, acompañado de la crema de leche y las alcaparras. Y en el puesto número 3 tenemos la infaltable lasaña con una mezcla de diferentes pastas acompañado de carne o pollo, o por qué no, de las dos, mixta, con pan francés y una salsa de ajo exquisita. Y en el puesto número 2 tenemos a las redes sociales como nuestro auxiliar de cocina. Aquí les presento una receta supremamente sencilla y con ingredientes que pueden conseguir en cualquier lugar para hacer esta cena navideña. Empezamos haciendo el puré de papa, así que ponemos a cocinar unas papitas cortadas en cuadritos con sal. Fileteamos una pechuga, la cortamos en trozos medianos, le agregamos sal y pimienta. Y yo lo voy a rellenar de jamón y queso, pero tú lo puedes rellenar de lo que más te guste. Enrollamos muy bien y ahora vamos a envolver en vinipel. La idea es que quede bien selladito para que a la hora de cocinarse no se nos vaya a meter el agua.
Una vez los tengamos así, los vamos a llevar a cocinar a agua hirviendo. Y los vamos a cocinar durante 15 minutos. Una vez las papas estén blanditas, las vamos a escurrir y las vamos a hacer puré. Agregamos un trozo de mantequilla y un poco de crema de leche. Esto lo hacemos con el fogón prendido, sazonamos con sal, pimienta y nuez moscada y mezclamos. Pasados los 15 minutos los rollitos ya están listos, les quitamos el plástico, los pasamos por harina de trigo, huevo batido y miga de pan. Y los vamos a llevar a sofreír hasta que estén bien doraditos. Servimos el pollo cortado en rodajitas junto con el puré de papa y para la ensalada ponemos un poco de cogollo europeo, unos tomaticos cherry, unos cuadritos de queso holandés y aderezo de vinagre balsámico, miel y aceite de oliva. Y en el puesto número 1 sí que es una colombianada, porque no podían faltar los tamales y la lechona, o por qué no, unirlos para que queden el tamal volteado y los dos sabores más exquisitos del Tolima en la cena navideña. Espero que estas ideas les hayan servido para poder hacer su cena navideña. Así que coloquémonos el gorro y el delantal para convertirnos en unos excelentes chefs de esta Navidad. Es que Camila Zúñiga es la mejor embajadora de la sección de gastronomía, definitivamente. Y nos antoja todo el tiempo. Yo creo que con esta nota ya queremos salir corriendo a comernos la Sí, cena ojo, navideña. los que nos están viendo en nuestras casas, guárdennos porque ya vamos corriendo. Muchos gritos y yo escuchaba niños gritar durísimo. ¿Qué le dije yo al señor de la tienda? Gritan niños, lloran niños. ¿Qué pasó, Gerardo? Digo, no, corramos y nosotros bajamos la reja, salimos corriendo y ya cuando llegamos, decía la mamá de Joana, esta historia la avanzaremos ahorita, la entraremos en detalle porque también tenemos que recordarle, y recuerde usted que fue ese asesinato en contra de 2 menores en el barrio Las Ferias, 4 y 7 años de edad, por su papá. Su papá los asesina en una situación ahí que todavía está en investigación, pues con la madre de los menores. Sí, que parece que es un tipo de violencia que es violencia vicaria y es cuando los padres ejercen violencia contra los hijos para hacerle daño a la mamá. Y eso se vio también este año muchas veces, Paula. Es algo que nos duele muchísimo, pero al volver a Sin Carreta vamos a recordar esta historia. Ya regresamos. Bueno, Joana, y viral, esta historia nos lleva a la ciudad de Miami, en donde recordemos se dio la final de la Copa América y hubo es que no sé ni cómo decirlo, una vergüenza, ¿no? Sí, fue una vergüenza y quedamos mal los colombianos, Paula, porque es que era una final que uno dice alegría, hasta Colombia va a jugar. ¿Y qué pasó? Gresca. Muchos colombianos saltándose las vallas, entrando por todas partes en ese estadio, hubo sanciones, hubo multas y lo peor de todo es que estaba involucrado pues nuestro jefe del fútbol profesional colombiano, el señor Yesurum y su hijo, involucrados en una pelea y estuvieron detenidos. Y es que recordemos que fueron, Joana, aproximadamente 8.000, es que no es cualquier cifra, 8.000 los colombianos que se colaron en el estadio de Miami, de los cuales identificaron las autoridades estadounidenses aproximadamente a 7.000. Así que fue, por supuesto, una imagen vergonzosa que no queremos volver a ver. ¿Es carreta o no es carreta? Bueno, Paula, pues, ¿es carreta o no es carreta? Uy, Joana, esa es una de sus secciones favoritas. Es que me encanta porque es que usted empieza a entrar en detalle y hay cosas que a uno se le han olvidado, pero estoy aquí atenta a ver qué es carreta y qué no, y quiénes fueron los carretudos de este año. Pues vamos a recordarlo y lamentablemente está involucrado el presidente de la República porque, Paula, vamos a ir a cuando el presidente de la República era candidato presidencial. En una de las entrevistas siendo candidato presidencial, el presidente dijo, cuando yo lleve 3 meses en mi gobierno, el ELN se va a acabar. Claro, lo recuerdo. Y pues muchos yo creo que votaron con esa promesa de campaña porque ¿quién quiere al ELN y quién quiere la guerra en este país? Yo creo que nadie. ¿Y qué pasó? Este año, Paula, el presidente Gustavo Petro dijo, bueno, la verdad es que yo creo que en este gobierno no va a ser. No va a pasar, no se va a hacer la paz con el ELN y estamos peor. Por el contrario, Joa, estamos en una situación en la que pequeños territorios están absolutamente sitiados y confinados, no solo por el ELN, sino disidencias y toda una serie de grupos armados al margen de la ley que por supuesto tienen a la población completamente violentada. Así que eso lamentablemente Es fue carreta. Nos hubiese gustado que no fuera porque queremos la paz. Pero, Paula, hay más.
Uy, ¿cuántos me tiene, Joana? Le tengo varios, no sé cuánto me dé el tiempo, pero pues ahí le voy a ver, guardando aquí los otros. atenta. A ver, el Ministerio de la Igualdad. Ay, Una promesa de campaña, una promesa del gobierno en cabeza de la vicepresidencia Francia Márquez, que fue la cabeza visible de las mujeres en esta campaña y pues en ese gobierno del cambio. Pues primero se prometió que este gobierno de la igualdad pues iba a ayudar a todas las personas más, digamos, menos favorecidas, a esas comunidades que ella representa, ella le llamaba los nadies. Pues ¿qué pasó? Se creó el Ministerio de Igualdad y la Corte dice, eso lo crearon mal. Y No. eso se tiene, mejor dicho, hay un vicio de trámite y tienen un plazo para poderlo arreglar. Pero no contentos con eso, Paula, es el ministerio con la ejecución más baja, 0.02% No, de Joana. ejecución. Es decir, no se ha hecho nada con el Ministerio de la Es Igualdad. decir, es carreta que la igualdad de género y protección de las mujeres es carreta en este gobierno, por lo que estamos viendo con la vicepresidencia, que yo recuerdo, Joana, que fue un punto muy, muy a favor en su momento para el presidente Gustavo Petro, poner a esa mujer al lado suyo. Le sumó demasiados votos porque, ¿sabe qué, Paula? ¿Usted recuerda cuando se hizo una consulta? Francia Márquez le ganó a muchos pesos pesados de este país. Estaba Sergio Fajardo, estaba Humberto de la Calle y ella le ganó a todos. Y le dio ese empujón a Gustavo Petro que necesitaba y ese apoyo de las mujeres que necesitaba para la campaña y lamentablemente ha sido carreta. No. Pero bueno, esto no termina acá. Otro carretazo A ver, que tiene que ver también con las mujeres, Paula, porque le voy a recordar algo. El segundo punto, si usted se mete al plan de gobierno de Gustavo Petro, es el cambio es con las mujeres, así se llama. Y el cambio no ha sido con las mujeres, lamentablemente, Paula, porque los nombramientos de personas que están señaladas de acoso, de agresión, de violencia en contra de las mujeres no han faltado. es que la lista va larga, Joana, y recuerdo, no sé si usted que tiene mejor memoria, que el presidente estuvo justamente con ese pañolón verde que caracteriza el movimiento feminista en Colombia. Se puso el pañuelo verde, se comprometió con las mujeres, pero nombró a Armando Benedetti, bueno, en varios cargos. Sí, señora. Primero estaba como embajador en Venezuela, después lo mandó como embajador ante la FAO, una embajada que revivieron solo para él y que acarreó varios gastos. Y ahora lo tenemos como asesor de Palacio, hablándole al oído al presidente Gustavo Petro, sin importar que ha sido señalado, denunciado por su esposa por agredirla. Esto fue en un episodio en España, del que hemos hablado muchísimo acá, pero además cómo olvidar el episodio con Laura Sarabia, donde también la trató mal. Y aparte de eso, Holman Morris, nombrado en RTBC, y usted sabe todas las denuncias de acoso laboral, sexual y también violencia intrafamiliar que pesan contra él. Claro que sí, son hechos claros, no son anónimos. Sí, no son anónimos, tienen rostro, pero vamos con otros de los funcionarios que también están señalados por este mismo hecho. Por ejemplo, uno reciente, de Diego Cancino, Claro que acá que hablamos sí. mucho de él, a él lo iban a nombrar en la SAE, y ese nombramiento se cayó, pero no se cayó porque el presidente Gustavo Petro haya dicho que no, sino Nunca porque se salió, refirió al tema, ¿no? nunca, silencio absoluto. Salió una funcionaria del Ministerio del Interior diciendo y relatando con nombre propio que él había acosado, pues que la había acosado en una reunión que tuvieron en su casa. Otro de los personajes fue Víctor de Correa Lugo, a él lo iban a nombrar en la Embajada de Emiratos Árabes Unidos. Y Paula, las denuncias que salieron contra esta persona de acoso y abuso sexual fueron tantas que a él también le tocó Y renunciar. tan contundentes, Joana. Contundentes, nombres y apellidos, estudiantes de él, porque él es profesor universitario, el presidente también guardó silencio. Y el último, el más reciente, calientico, lo tenemos, Daniel Mendoza. Lo iban a mandar para Tailandia como embajador también. Y luego, pues empezamos a ver varias publicaciones en las que él incitaba a la violencia contra la mujer y contra menores de edad. El presidente no guardó silencio, Paula. No, señora, no guardó silencio porque lo que hizo fue defenderlo. Lo defendió aproximadamente en 4 trinos. Sí, señor, y también en una locución. ¿Y qué pasó? El mismo Daniel Mendoza fue el que declinó, pero el presidente Gustavo Petro hasta el último momento defendió ese nombramiento tan cuestionable. Pero bueno, seguimos con los carretudos y esperemos que el otro año no haya tanta carreta en este gobierno, Paula. Uno que a usted le interesa mucho, los A ver. estudiantes y el Ay, ICETEX. sí. A ver, ¿qué pasó? No, que es que lo del ICETEX fue... Usted lo tiene muy claro, porque lo del ICETEX también fue una promesa de gobierno. Recuerde que el presidente dijo, vamos a condonarle los créditos a los estudiantes que están pagando ICETEX en este momento, y no sucedió. No le condonaron los créditos, eso estaba pasando poco a poco, pero finalmente se paró, y lo que pasó después fue una crisis en el ICETEX por falta de presupuesto. Y los estudiantes en este momento
pues hay muchos que todavía están en vilo, Paula, porque ¿qué dijeron cuando se cayó la reforma o la ley de financiamiento? Que como no hay plata para la educación, de pronto esos estudiantes tampoco van a tener dinero para sus No, Joana, es que esta lista va para largo. Yo creo que nos toca hacer unas 3 secciones de descarreta o no descarreta. Pero a ver, le pregunto a uno a ver si lo tiene en su listado. A ver. Los Panamericanos. Por supuesto que lo tenemos y además fue empezando el año, Paula, muchos estaban todavía en vacaciones en la playa y de pronto nos cae el golpe de que los Panamericanos ya no se iban a hacer porque perdimos la sede. Y de una forma que no se explica, no entregaron el dinero, unos se tiraban la pelota, el presidente justificaba a la ministra del deporte en ese momento. Y que ella decía finalmente que el salió. ministro de Hacienda no le había girado, eso fue todo un rollo. ¿Y sabe qué fue lo peor? Dijeron que esa plata que no se iba a usar para los Panamericanos iba para los intercolegiados. Tampoco pasó. Tampoco pasó. No, señor. Estos tampoco se dieron. No, tampoco pasó. O sea, otra carreta más. Bueno, pero para los carretudos, los que quieran y pretendan ser carretudos para el año 2025, ojo porque acá está W sin carreta con la lupa y también con muy buena memoria, Joana. Tenemos memoria porque los políticos quieren que nos olvidemos, pero nosotros les recordamos. Joana, y como lo anticipábamos ahorita, tenemos muchísimos casos, lamentablemente, de violencia y asesinatos en contra de niños menores de edad en nuestro país y por eso decidimos aquí, con nombre propio, contar cuáles fueron esos casos para que no queden en el olvido. Se cayó del caballo, yo lo recosté en la cama, se quedó dormido y después no volvió a despertar. Esas fueron las declaraciones de Carlos Steven Herrán Rodríguez, el tío político de Alexis Delgado, un niño de tan solo 2 años de edad que fue visto con vida por última vez el 19 de octubre en Tocancipá, Cundinamarca. Esas fueron las primeras declaraciones que dio el primer sospechoso cuando encontraron su cuerpo enterrado en una finca en San Cayetano. Pero después el dictamen de medicina legal estableció que el niño había sido torturado, abusado sexualmente y posteriormente asesinado. Que mereces estar es muerto también. Aunque ¿por qué no tú a mí en vez de armar un angelito? Susan Camila, de 7 años, y Santi Esteban, de 4 años, fueron asesinados el 28 de octubre en el barrio Las Ferias, en Bogotá, a manos de su padre, Darwin, de 31 años, que en su propia vivienda los golpeó y los apuñaló hasta quitarles la vida después de haber discutido con su pareja por una supuesta infidelidad. En el momento se escuchaban muchos gritos y yo escuchaba niños gritar durísimo. ¿Qué le dije yo al señor de la tienda? Gritan niños, lloran niños. ¿Qué pasó, Gerardo? Digo, no, corramos. Y nosotros bajamos la reja, salimos corriendo. Y ya cuando llegamos, decía la mamá de los niños: me mató a mis hijos. Los niños ya por la ventana se veían muertos. Entre sábanas blancas fue encontrado el cuerpo sin vida de Sara Camacho el 18 de noviembre en Guamal, Meta, una niña de tan solo 5 años que fue abusada sexualmente por su padrastro Wilton antes de asesinarla, que según confirmaron las autoridades lo hizo por asfixia mecánica. Sofía, Jerónimo, Celeste, Alexis, Susan, Santi o Sara son solamente algunos de los niños que sufrieron violencia en este 2024 en Colombia. Fueron de los casos más sonados y los que más repercusión tuvieron en los medios de comunicación. Sin embargo, la cantidad de casos es realmente impresionante. Las cifras de casos de violencia y abuso en contra de los menores aquí en el país son realmente alarmantes. Y pues es muy lamentable todo esto que estamos viendo, esa violencia contra los niños, esos casos que dolieron tanto, y por eso voy a hablar justamente con Alejandra, que nos va a recordar otros casos puntuales de esto que ha pasado, porque de verdad no hay que olvidarlos, Alejandra. Y yo, bueno, ayer hablábamos de Sofía Delgado en el Valle del Cauca, de Celeste, de Jerónimo, hoy de Susan, de Santi, de todos ellos, pero quiero que sepa que no fueron los únicos. Mire esta cifra tan aterradora: 375 niños fueron asesinados en Colombia con corte a octubre. Es decir, son muchos más, porque Exacto. Seguramente no estamos teniendo en cuenta los últimos meses del año, los 2 últimos meses, y es una cifra aterradora. Sí, bastante. Pero mire, todavía, esto es más aterrador todavía, Joa. Hay una cifra que nos da medicina legal, y es que
entre enero y agosto, es decir, que todavía se nos quedan otros meses Sí. del año por fuera, hubo 11.871 pues pruebas o exámenes médico-legales por presunto abuso sexual contra menores de edad, sobre todo niños menores de 10 años. Una barbaridad, impresionante. ¿Y sabe qué me llama la atención de lo que usted contaba en sus notas? Que muchos de estos niños tienen como victimarios a su propia familia. Sí, casi todos, creo que todos los Sí. que mencionábamos en las notas eran o el padrastro o el papá. Entonces, realmente es aterrador porque son las personas que más deberían protegerlos y cuidarlos Exactamente. para que estén bien. Y mire, aquí tengo el top de las 3 ciudades en las que más violencia intrafamiliar se presentó en este 2024. Bogotá con 880 casos, Medellín con 112 y Cali con 64 casos. No, muy lamentable y de verdad esperamos que este año que viene, este 2025, no tengamos que estar contando estas cifras. Ale. Sí, exacto. El llamado, pues para todos los que nos ven, nos escuchan, para las autoridades y para la sociedad en general, es que en el 2025 tenemos que proteger a nuestros niños. ¿Qué lo rompió, si se puede saber? Me rompió tenerme que enfrentar a las malas al mayor miedo de la vida que yo tenía en la vida, que era un divorcio. Porque todas mis relaciones de pareja habían sido de un nivel de toxicidad que yo no lo puedo explicar. Y después de una pausa comercial, volvemos de nuevo con la segunda parte de esta entrevista absolutamente maravillosa y que nos deja muchísimas lecciones de vida al actor Andrés Parra. Bueno, Joana, y otro de los virales está en Francia, París. Sí, está en Francia porque la alcaldesa Ana Hidalgo se metió al río Sena en la antesala de los Juegos Olímpicos justamente para demostrarle a la gente que el río no estaba contaminado, Paula. Y es que recordemos que esa fue una de las grandes críticas, a pesar de que fueron unos juegos absolutamente maravillosos, y es que dijeron que el río Sena estaba contaminado, lo que estaba afectando, por supuesto, a los competidores. Sí, y pues obviamente los deportistas estaban muy preocupados, ella no quería perder toda la inversión que se había hecho para descontaminar el río y sobre todo pues la mala imagen que traería para los Juegos Olímpicos, así que ella dijo, pues yo me meto y yo compruebo que no está contaminado. Y bueno, Joana, hace pocas semanas se realizó acá en el grupo Prisa un proyecto maravilloso que se llama Visión 2025, que busca hablar justamente sobre esos temas importantes que se van a discutir y van a ser fundamentales para el año 2025. Y por supuesto, Juan Diego Alvira estuvo allí y logró entrevistar al exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Pues justamente, es que él es uno de los precandidatos además presidenciales, Paula, entonces ellos tienen muchísimo de qué hablar, sobre todo pues de lo que se viene para este 2025, de esos retos, las propuestas, etcétera, y Mauricio Cárdenas pues es un economista muy importante en el país, además de ser precandidato, así que vamos a recordar un poco qué fue lo que pasó en este foro. Visión 2025, Tendencias Colombia, analizando las perspectivas del país para encarar el próximo año. Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, economista, un experto en todos estos asuntos. Hay dos visiones, una optimista en materia económica, el crecimiento, dicen, se proyecta en un 3% para el próximo año, se están reactivando algunos sectores, los indicadores son más favorables, bajando la tasa de interés del Banco de la República, eso podría incentivar la construcción, bueno. Y uno pesimista, que dice que no nos va a alcanzar, que estamos como en la casa, comprando juguetes en lugar de estar tapando las goteras. ¿Usted cómo ve el asunto? Bueno, en primer lugar, Juan Diego, gracias por invitarme. Muy complacido de estar en este programa a esta hora. Esas son las dos preguntas. Yo creo que hay un gran signo de interrogación, y es cómo va a reaccionar Gustavo Petro a estas malas noticias, que está perdiendo gobernabilidad, que no le salen las leyes, que no logró sacar la reforma tributaria, ley de financiamiento. Gustavo Petro está en un dilema, está en una encrucijada. O dice, aquí me olvido de la famosa regla fiscal y me voy a desordenar y que gastemos todo lo que sea necesario para ganar las elecciones, o vamos a mantenernos dentro de los parámetros de la disciplina, del orden, del control de las finanzas públicas. Yo no creo que Gustavo Petro haya tomado todavía esa decisión, pero si se va por el camino del gasto, si se va por el camino de ese populismo, si se descuadran más las finanzas públicas de Colombia, que ya están muy endebles, la situación económica se va a deteriorar mucho el año entrante. ¿Y eso en qué se traduce? Dólar entre 4.500 y 5.000 pesos. Doctor Cárdenas, ¿y la posibilidad de buscar y raspar la olla en otros sectores no puede ser una alternativa para
tapar el déficit, cubrir el hueco y responder a esos cumplimientos que hizo el gobierno? No hay de dónde. Es que hay un gran problema. Este gobierno está gastando muchísimo. O sea, el presupuesto que están aprobando para el año entrante es de 523 billones de pesos. En pesos constantes, corrigiendo por inflación, todos los años que yo fui ministro de Hacienda, el presupuesto fue alrededor de 350. O sea, de 350 pasamos a 523. ¿Cómo fue eso? ¿De dónde? Ya no tenemos pandemia, ya no hay una crisis internacional. ¿Cómo así que el presupuesto es de 523 para manejar qué? Entonces el gobierno lo que tiene que hacer es decir, bueno, bajémosle un poco a este gasto tan excesivo que no está dando resultados, que por cierto la gente tampoco está viendo las obras, no las siente. Entonces aquí hay un problema serio. Por eso yo digo, el próximo presidente de Colombia, presidenta, va a tener que hacer algo un poco el estilo de los Milei. Milei está cumpliendo su primer año de gobierno. ¿La motosierra? Sí, le toca recortar, le toca acabar entidades. En Colombia hay que acabar con la UNP, con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, con el Ministerio de la Igualdad, hay que echar para atrás nombramientos, hay que recortar la nómina, en fin. Eso le va a tocar, esa es la tarea que le va a tocar al próximo gobierno, sin duda. Esto como está no se sostiene, es un déficit demasiado grande. ¿Cabe endeudarse en este momento? No, están en el tope, O sea, el problema es que Colombia ya no tiene a quién pedirle más plata prestada. Y Ecopetrol, que es la caja Pero menor. es que Ecopetrol, por otro lado, con la estrategia del gobierno de que no le gusta el sector petrolero, pues ha bajado la producción y ha bajado las utilidades. Las utilidades el tercer trimestre de este año cayeron 35%. Entonces, no va a dar la caja que daba en el pasado. O sea, un costo de la política que tiene el gobierno frente al sector de hidrocarburos es que pierde la gallina de los huevos de oro. Porque pues, si no le gusta el petróleo, pues no hay plata. No hay plata. Una señora que es mi mamá me dijo, pregúntele al doctor Cárdenas qué es el déficit fiscal, la situación fiscal. Sí. Explíquesela a una señora como ella. Pues ella seguro bien ordenada. ¿De dónde es su mamá? Del Tolima. Del Tolima, como buena tolimense, ordenada. Seguramente lo que hace es llevar sus cuenticas en una libreta y ella sabe cuál es el ingreso, cuánta plata le entra todos los meses y cómo van los gastos, el mercado, el arriendo, los servicios públicos. Bueno, ella sabe que los gastos no se le pueden, no se pueden aumentar si no tiene el ingreso. Y usted puede un mes pedir prestado, pero 2, 3, 5, 6 años no puede. Entonces, el déficit fiscal es que la cuenta del gasto es enorme en comparación con la cuenta de los ingresos. Doctor Cárdenas, muchísimas gracias. Listo, Juan Diego. Gracias a ti. Absolutamente maravillosa esta entrevista y bueno, nuestro colega Andrés Camaño hizo una entrevista muy interesante, Joana, para entender cuáles fueron esos aciertos y de pronto esas decisiones no tan buenas que presenciamos en este año 2024. Por eso vamos a verla, muy interesante este análisis que nos traen. Bueno, a esta hora nos encontramos con el profesor Manuel González, un profesor que tiene muchísima experiencia y sabe hablar de justamente el tema que nos atañe el día de hoy y analizar un poquito la política de Colombia en este 2024. Profesor Manuel, gracias por estar aquí en W Sin Carreta. Andrés, muchas gracias por la invitación, no solo para la audiencia de W Sin Carreta. Bueno, si bien, como siempre y todos los presidentes, hay aciertos y hay desaciertos, quisiera comenzar con los aciertos políticamente hablando que ha tenido el presidente Gustavo Petro. Profesor, ¿cuáles han sido desde su punto de vista? Bueno, yo creo que hay varios aciertos. Primero, la cifra de inflación favorece al presidente. Hay que decir que tal vez es uno de los grandes logros que ha tenido este gobierno, a pesar y en contra un poco de los pronósticos. Dos, también hay que decir que a medida que la inflación ha ido bajando, también ha colaborado con las cifras de pobreza monetaria y pobreza extrema. Hay que decir que también una de las banderas del presidente, que es el tema medioambiental, también refleja un poco ese éxito en las tasas de deforestación que cayeron un 38%. Y en últimas, creo yo que también ligado a esto, y un poco de reputación internacional, hay que decirlo, la celebración de la COP16 también nos inserta mucho dentro de la conversación global sobre este tema. Profesor, usted lo decía, hay aciertos, se los mencionó, pero seguro hay muchos desaciertos, que eso incluso tiene que ver con el pique que ha tenido pues, la popularidad del presidente. ¿Cuáles han sido esos desaciertos o los más grandes que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro? La cifra de crecimiento que va a tener nuestro país cuando terminemos este año va a ser una cifra que no va a gustar a muchos, una cifra que en cierto momento se proyectaba el 3.2%, pues obviamente para finales de este año va a estar en el 2%, lo cual
si bien refleja que nuestro país creció, no creció de la manera que de alguna forma debía. Esto obviamente también tiene impacto muy importante en términos del empleo y seguramente de los salarios con la cifra de productividad. Otro gran desacierto, creo yo, que es una de las banderas del presidente Petro, que es la paz total. Es una paz que efectivamente ha incentivado más inseguridad, paradójicamente, porque ha proliferado mucho más los grupos armados e incluso han desafiado el control territorial del Estado en muchas zonas del país. Hay que decir que también otro gran desacierto es la gobernabilidad. En estos momentos el presidente Petro tiene 5 proyectos bandera que están prácticamente en la puerta del horno o que se pueden quemar o simplemente pueden de alguna forma sobrevivir para la próxima legislatura, pero eso no refleja ciertamente la correlación de fuerzas positiva para el presidente. Profesor, otro de los puntos muy importantes para analizar la política que hoy nos atañe en el país es mirar la cuestión con los ministros. Son cerca de 40 ministros, han salido, han entrado, esa rotación ha sido muy alta y pues comparándoles con otros gobiernos de verdad que ha estado bastante alta. Eso si no le sumamos, por ejemplo, también lo de los viceministros. Pero entonces, ¿eso qué impacto tiene? ¿Cómo analiza usted esa rotación tan alta que ha tenido el presidente Gustavo Petro en los ministros? Bueno, hay una lectura muy tradicional que es que así como gobernó Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, se está reflejando en la presidencia, en el gobierno nacional en estos momentos. Más allá de esas lecturas, creo que yo ofrezco 2. Una es que es un gobierno que se ha sentido muy incómodo en la cancha de ser gobierno, es decir, no se ha sentido cómodo siendo gobierno, no se ha podido de alguna forma aclimatar a la idea de que es gobierno y que ha dejado de ser oposición. Por lo tanto, es una lectura que te dice que es un gobierno de inexpertos, porque ciertamente no han tenido la suficiente experiencia y tal vez la madurez para afrontar los desafíos que tiene el ser gobierno. Dice profesor Camilo González, muchas gracias por estar aquí en W Sin Carreta. Muchas gracias por la invitación, y solo para la audiencia de W Sin Carreta. Bueno, y es que Juan Diego le sacó toda la información a Andrés Parra. Y Andrés Parra es difícil para que entregue detalles. Para soltar. Pero Juan Diego lo logró, así que vamos a ver y escuchar esta importante entrevista. ¿Usted es un tipo que se deprime fácilmente o no? Sí. Era, voy a decir. Se lo pregunto porque eso está muy ligado al tema artístico, ¿no? A la sensibilidad. Hay una hipersensibilidad de entrada grandísima. Y sí hay una tendencia a la depresión heredada. Tengo las dos cosas. A mí me cayó, que eso va saltando, ¿no? Somos 4 hermanos, nos agarró, a uno lo mató, quedé yo. Cogió a mi papá, a un tío, a una prima y a mi abuelita. Esos son los que yo tengo ahí como cerquita. Entonces, sí, primero la he tenido muy cerca, la he padecido y he visto lo que hace, ¿no? Que le digo, yo vi cómo mató a mi hermano, cómo acostó a mi papá 15 años. Yo he visto todo. Entonces me toca estar pendiente. ¿Y usted ha estado en un momento crítico? Lo más crítico ha sido estar medicado, que era una cosa que yo no quería, porque había visto lo que había hecho la medicina en mi papá, en mi hermano, bueno, en mis tíos y tal. Tal vez ese fue el momento más crítico, cuando ya me dijeron, no, papi, toca tomarse la pepita. Y yo, Dios mío, voy a acabar así como mi papá. Para adentro. Sí, cuando me dieron la pepita, papi, ahí yo sí dije, uy, estamos mal. ¿Y ya superó todo eso? Ya. Yo quería era billete, éxito, prestigio, novias, mozas, carros, yate, helicóptero, barco, ¿sí me entiende? Eso era la vida para mí. Entonces eso es muy bueno que lo sepa. 0. No. No, a mí hábleme de plata. Ok. Que Dios ni quiera, ¿no? De plata. ¿Cuánto es? ¿Cuánto cuesta? ¿Sí me entiende? Hasta que la vida me rompe. ¿Y qué lo rompió, si se puede saber? Me rompió tenerme que enfrentar a las malas al mayor miedo de la vida que yo tenía en la vida, que era un divorcio. Porque todas mis relaciones de pareja habían sido de un nivel de toxicidad que yo no lo puedo explicar. De un melodrama, de un sufrimiento. Yo terminaba con una novia, hermano, y eso era para la UCI. O sea,
Y ese es lo único que me pasaba eso. O sea, si a mí no me salía un trabajo, bueno. Si a mí se me perdía, bueno. Sí, pero con la pareja, terminar una relación era como... ¿Y cuántos divorcios? Uno solo. Uy, no, y no me desee más. No, otro divorcio ya que me desaparezco, algo así, hago luz. No, me llegó mi tiempo, me llegó mi momento. Y me rompí, parce, me morí. Pero romperse es ¿qué? ¿Usted llegó a qué extremo? Romperse significa que pasé una noche terrible, terrible, terrible. Parece ser que es la noche en que usted o se enloquece o se la pilla. Y yo tuve la suerte de no enloquecerme. Es la noche en que usted se puede volver un lunático. O es la noche en que usted se termina pegando un tiro en la porra. O se bota por una ventana. Es tal el dolor, parce, es tal la sensación de angustia y de terror que uno no sé cómo no se mata. Yo no alcancé. Yo, ¡pum! A eso me refiero. Entonces ahora el tema es, yo estoy haciendo todo lo que tenga que hacer para tener a mi cabeza en paz, para afrontar los problemas desde otra perspectiva, para estar más tranquilo, para que no se me vuelva a hundir el barco, para ver quién es que era yo, quién es que soy yo, quién es que es Andrés. Esto es bien lindo, ¿no? Toda la vida dedicado a hacer personajes y resulta que estaba haciendo otro, que era yo. Y un día la vida me dijo, papi, vamos a seguir actuando. Mi querido Andrés. Muchas gracias, hermano. No, bro, de verdad que sí. Quedé... Joana, yo no sé por qué cada vez que son las 8 de la noche ya uno siente como una tristeza. ¿No le pasa a usted como una tusa cuando se acaba el programa? Porque no queremos que se acabe el programa, queremos seguir con ustedes. Y es que definitivamente aquí en W Sin Carreta, pues todos, no solo nosotros los presentadores, sino quienes están detrás de las cámaras, le ponemos todo el esfuerzo, dedicación y por supuesto el cariño para que ustedes se sientan a gusto con la información, las noticias y también las buenas historias que traemos aquí en W Sin Carreta. Y les queremos dejar un mensaje de Navidad y de agradecimiento por acompañarnos durante este año, por seguirnos a donde nos vamos, porque nos mudamos de horario y ustedes están ahí fieles con nosotros. Así que un mensaje para ustedes, un abrazo caluroso a todas sus familias y que sigamos siendo esta familia unida que somos en W Sin Carreta. Y bueno, esperamos que Juan Diego nos traiga regalos. Es una responsabilidad del director ¿Y si de no, W Sin Carreta. Ustedes nos ayudan a hacer presión. Bueno, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. No olviden cuidar a los adultos mayores, Joana, a los niños y disfrutar esta noche, la vida y la salud, que es lo más importante que tenemos. Gracias.